Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a su canal Samitador. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. También quiero iniciar esta lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, por todas las bendiciones maravillosas y las lecciones que hemos aprendido también, porque estas nos llevan a ser las personas que somos en la actualidad y a lograr lo que hemos logrado. Las cosas positivas y negativas que nos pasan son parte del transcurso de nuestra vida. También te quisiera agradecer por todas aquellas bendiciones que vienen para nosotros, que están encima de nuestras cabezas y que se derraman como lluvias de bendiciones para nosotros. Si tú estás convencido de esto también, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, no importa el motivo que sea, lo puedes dejar en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con mucho cariño y con mucho amor. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, pues déjala pasar, no importa. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que llegó en algún momento determinado a tu vida. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos y queridas que en este preciso momento se encuentran en una relación. No importa si están en contacto cero en este preciso momento, quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como tú decidas. Perdón, estoy moviendo la cámara. Como tú decidas, la puedes nombrar en este preciso momento. Bueno, estas 3 primeras cartas es lo que piensa de ti tu persona especial, es lo que siente de ti tu persona especial, perdón, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les viene a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Tu persona especial no muestra realmente los sentimientos que tiene por ti. Tu persona especial realmente te engaña con respecto a sus sentimientos. No ve las cosas muy claras, no sabe realmente qué es lo que siente. Muy seguramente hay algo del pasado que le está rondando en ese preciso momento en su cabeza y en su corazón. Y entonces como que no tiene muy claro qué es lo que siente por ti. Definitivamente te está engañando. No es lo que te demuestra, no es ese cariño o ese amor que te está demostrando. Realmente eso no es la realidad. No es lo que siente por ti realmente. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad que no te enteres de esto, que no te enteres de esta realidad, que no te enteres de esta cuestión, que nadie te vaya a decir o que tú no sospeches de lo que realmente le está pasando en el corazón de esta persona. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona totalmente exitosa, que en todo lo que tú te propones, en todo lo que tú quieres hacer, siempre eres muy, muy exitoso o muy exitosa, que para ti no hay límites. Por aquí tenemos la compañía de mi queridísima gatita Maya, mi princesa hermosa. Bueno, tenemos su compañía y su asesoría, porque ya saben que los gatitos ayudan a transmutar las energías negativas en positivas, y la verdad es que ellos son seres muy, muy especiales. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mire que tal vez tú no te estás dando cuenta o no te hayas dado cuenta, o tal vez lo que te estoy diciendo en este preciso momento es una sorpresa para ti, pero tú vas a seguir como con esa confianza en tu persona especial, vas a seguir confiando en él o en ella por un cortito tiempo, pero al transcurso de los días, de unas pocas semanas, tú te vas a dar cuenta que tu persona especial realmente es una persona que no tiene esos sentimientos tan profundos como tú creías, y que ha sido bastante egoísta en esta situación porque no ha sabido ser sincero o sincera contigo, no te ha sabido decir la verdad.
Y la verdad es que tú vas a reaccionar ante esto, ante esta situación. Si ustedes están casados, muy seguramente vas a querer pedirle el divorcio. Si tienen negocios en común, al parecer van a haber cuestiones legales, porque tú vas a romper con tu persona especial y vas a querer cobrárselas absolutamente todas, todas, de todas maneras. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes en ti, que en este momento confíes en ti, en tus sentimientos, en lo que tú has hecho y que no te culpes por lo que haya hecho tu persona especial, porque igual fue su propia cabecita la que la engañó, la que la traicionó, su corazón la engañó y la traicionó, y la verdad no se concentró en la relación de ustedes, sino que al parecer en su pasado o en otra persona totalmente diferente a ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos en esta ocasión. A ti, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación en este preciso momento. Bueno, por aquí está mi gatita Maya, que la verdad no me deja hacer mucho, no me deja hacer mucho, pero voy a barajar por acá las cartas. Ella quiere que le preste el 100% de atención en este preciso momento y la verdad es que no me permite hacer muchas cosas. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación en este preciso momento. Bueno, este angelito es súper especial. Mira, este angelito te dice, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, wow y súper wow. Recibes la ayuda divina. Mira cómo brinca la velita. Recibes la ayuda divina para poder sanar. La vela está diciendo que sí, que es positivo. Esta persona que la verdad no tiene nada claro y que tú al parecer la vas a mandar a volar, ya sea que te estés enterando en este momento o lo sospechabas y estés confirmando ahora, mira que el cielo te va a ayudar para que puedas sanar tu corazón y todos los aspectos de tu vida que pueda haber afectado esta persona que está contigo en este momento y que la verdad no te está trayendo nada bueno. Ese angelito te confirma lo que te estoy diciendo, sanarás para ser mejor. Mira que viene para ti alguien de veras que va a ser compatible contigo. Alguien con quien tú vas a poder compartir tu vida y hacer realidad todos esos proyectos y sueños que tú siempre has anhelado hacer con una persona, con una pareja, con una persona especial que esté en tu vida y en tu corazón. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas. No has perdido, sino, bueno, cierto tiempo, esfuerzo y todo eso. Pero mira que cuando llegue esa persona tan especial con la que tú te vas a encontrar, esto va a parecer nada y la verdad que dirás, bueno, este fue el camino que yo tuve que recorrer para llegar a esta persona tan maravillosa que llegó en este preciso momento de mi vida. Lo que ustedes ven por ahí es la cola de mi gatita Maya, que parece que está con un poquito... está como muy juguetona, entonces como que no me deja casi nada hacer el día de hoy, pero aquí vamos. Bueno, vamos ahora por la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento se encuentran solteritos y solteritas. Bueno, pues después de haber atendido a mi gatita Maya, que lo tengo por aquí en mis piernas, vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este momento. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Estas 4 primeras cartitas, bueno, por aquí va mi gatita Maya otra vez más. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti. Perdón, bajemos la cámara para que podamos ver. Es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, aquí tenemos la compañía de mi princesa. Bueno, en este preciso momento tú estás viviendo una época como muy descarriada, muy desordenada, muy desorganizada en tu vida. Parece que estás viendo como la vida loca. No sé si es que estás pasando por una época de algún desengaño que te hicieron, entonces tomaste la decisión de despelucarte un poco. No es malo tomarse su traguito de vez en cuando, pegarse su salidita, su bailadita, pero tampoco vayas a exagerar, ¿ya? Que te vayan a causar problemas por esta vida desordenada, por esta vida loca, loca, loca. Bueno, igual tú eres una persona bastante confiable, una persona bastante trabajadora, no importa si llevas una vida un poco loca, pero es una persona echada para adelante, muy trabajador, muy trabajadora.
y que también es cumplidor y cumplidora con sus deberes, no los deja atrás. Tienes muchísima suerte para el trabajo, para el dinero, eres una persona bastante querida por muchísimas personas y la verdad es que económicamente te está yendo muy, muy bien. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, yo digo que como que despelucarse un poquito de vez en cuando es bueno, pero al final de cuentas, cuando pasan los tragos y pasa toda esta situación, te queda ese dolor o esa herida que te ha dejado esta persona que te traicionó en determinado momento, queda ya, definitivamente queda ahí y no puedes disfrazarla permanentemente. Al parecer, te vas a deprimir en un momento bastante, tanto así que vas a necesitar ayuda profesional para que evites eso. Entonces, más bien, enfrenta lo que te está pasando en este preciso momento, habla acerca del asunto, si necesitas buscar algún consejero, alguien con quien desahogarte, pero sin borrachera, sin esto, sino de manera sobria y con una persona que sea sabia y que te escuche y que te quiera, que te estime. Pues hazlo para que no llegues a un punto que puedas necesitar ayuda médica, de medicamentos, de terapias y todas estas cosas para salir de este tipo de depresiones. Igual mira que esta cuestión emocional, estos problemas sentimentales que tú tienes, tú los vas a dejar atrás en determinado momento. Mira que se te viene una época muy, muy buena en lo económico, en el trabajo, se te viene una época totalmente espectacular. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que vistes confrontaciones fuertes con personas de tu entorno, que vistes las reacciones muy airadas o acaloradas o demasiado tal vez agresivas con personas de tu entorno, porque la verdad es que esto no te va a convenir nada bueno y pueden dejar consecuencias personales o algo así bastante feas para tu desarrollo personal, profesional y en todos los sentidos. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en esta ocasión. A ti que estás solterito y solterita, por aquí está mi gatita Maya, por eso no me atravieso encima de ella, para no molestarla. Bueno, este angelito te dice, la misericordia te inspirará. Mira, la misericordia contigo mismo y con las personas de tu entorno, padre, madre, aquellas personas que te están viendo sufrir tanto y tú mismo que estás sufriendo tanto, por favor, ya busca ayuda y no te dejes hundir más por esta depresión amorosa que hayas podido tener en determinado momento. Y este otro angelito es súper especial, dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, no solamente sanarte a ti mismo, sino que mira que te va a dar el poder de sanar también a otras personas que estén padeciendo alguna situación muy parecida a la tuya. El cielo te da este poder y lo vas a poder utilizar en tu beneficio y de otras personas que estén pasando por una situación tal vez de depresión o desesperación igual o peor a la tuya. Bueno, voy ahora con mis queridos amigos y amigas que en este preciso momento me preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento en cuanto a tu economía y las 4 siguientes que voy a sacar ahora a continuación. Estas son los que te esperan a ti en un futuro más bien cercano en cuanto a tu economía y el consejo de tus vidas, de tus guías espirituales, perdón. Bueno, en este momento tú estás saliendo de algunos problemas y dificultades que has tenido. Esto gracias a que eres una persona bastante equilibrada y sabia y que tú puedes tomar decisiones de una manera bastante calmada. Mira que hay personas que dudan como bastante de ti, de tu capacidad y a ratos te ponen también a dudar a ti a pesar de que eres una persona muy sabia para tomar decisiones en cuanto a la economía. Bueno, hay ciertos problemas y dificultades que tú dices no, pareciera ser que como que no se solucionan y que van a seguir adelante y adelante estos problemas, pero mira que la primera carta me está diciendo que sí se solucionan tus problemas económicos, sí se solucionan este tipo de problemas, solamente que tienes que hacerlo de una manera bastante efectiva y definitiva, no dejar puchitos o no dejar cabos sueltos para que después esto te pueda generar otro tipo de dificultad o problema. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Ten mucho cuidado porque puedes estar siendo víctima de algún robo o de alguna estafa.
en algún negocio, algo que te van a proponer, algún dinero, y la verdad es que si entregas ese dinero no lo vas a volver a ver, y esto te va a causar a ti bastante desosiego, bastante desesperación, porque igual ha sido dinero producto de tu trabajo. Entonces ten mucho cuidado con el dinero que le entregas a otras personas, así sean personas conocidas, para invertirlos en otros negocios o en alguna otra cuestión económica que tú no tengas muy claro. Investiga primero bien qué es ese negocio que pareciera ser tan bueno y que te lo proponen, y que tú como que en el fondo del corazón tienes bastantes dudas. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Confía en ti, en tu intuición, en lo que tú sabes. Tienes experiencia, no importa si eres joven o mayor, pero eres una persona con experiencia en cuestiones económicas. Confía en ti, y si no sabes algo, si no tienes muy claro algo, entonces investiga acerca de esta situación. No te quedes con la duda, que es mejor pasar por preguntón que después pasar alguna situación bastante maluca. Vamos a ver qué nos dicen mis angelitos. Voy a barajar las cartas con una sola mano, porque aquí está mi querida Maya, y vamos a sacar dos angelitos. Ya salieron. Mira, este angelito te dice, sé desprendido con el indefenso. Mira, al parecer van a haber personas, no solamente tú, que estén pretendiendo engañar o estafar en alguna situación, en alguna cuestión, en algún negocio, sino también otras personas. También ibas a tener la oportunidad también de ayudar a estas personas y poder reclamar aquello que te están queriendo hurtar o robar o estafar. Este otro angelito te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si estás muy estresado o estresada por la cuestión económica, por la situación económica, por alguna dificultad que estés teniendo en este momento con respecto a tu economía, bueno, salud unas horas, si no puedes unas horas, unos días o algo así, pero vete a algún lugar donde haya naturaleza para que tú puedas respirar, aclarar tu mente, tu corazón, y tu espíritu, para que puedas tomar decisiones bastante sabias y certeras en todos los aspectos de tu vida. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.